mi hija de 6 años, y yo estábamos cenando en un centro de acogida familiar cuando un sedán negro se detuvo en el aparcamiento. Se bajó una mujer mayor, miró a través del cristal y se quedó helada. Entró y dijo: «¿Por qué no estás viviendo en tu casa de la calle de los Abedules?» Parpadeé. «¿Qué casa?» No grité. Hice una llamada. 3 días después, entré en la fiesta de aniversario de mis padres y el rostro de mi madre se quedó blanco como el papel. Me llamo Sofía Morales. Tengo 29 años. Soy maestra de segundo de primaria y madre soltera. Y esta es la historia de cómo mis padres me robaron mi casa y cobraron el alquiler durante 2 años mientras mi hija y yo dormíamos en una litera en un centro de acogida. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Ahora, déjame llevarte a enero del año pasado. La semana en que perdí mi apartamento y todo lo que creía saber sobre mi familia empezó a desmoronarse. La carta llegó un martes. Lo recuerdo porque los martes Lidia iba a la biblioteca y volvía a casa con la mochila llena de libros ilustrados que estaba deseando enseñarme. Esa tarde, mientras los extendía sobre la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento en la avenida del Puerto, yo estaba de pie junto a la encimera leyendo el aviso de desalojo de 30 días. El edificio se había vendido. Nuevo propietario. Todos los inquilinos fuera antes del 15 de febrero. Lo leí 3 veces. Luego lo doblé, lo metí en la carpeta de plástico que usaba para nuestros papeles importantes, y me senté junto a Lidia. «¿Cuál leemos primero esta noche?», pregunté. Levantó un libro sobre un oso que construye una casa en el bosque. Por supuesto. Esa noche, después de que se durmiera, hice los cálculos en el reverso de un recibo de la compra. Primera mensualidad, última mensualidad, fianza. Un mínimo de 4.200 euros para cualquier cosa decente en Valencia. Una suma que me alejaría del colegio de Lidia. Tenía 1.100 euros en mis ahorros. El último cheque de la pensión alimenticia de Marcos había sido devuelto en octubre y el anterior nunca llegó. Llamé a mi madre. «Mamá, necesito ayuda. Solo temporal. Unas semanas hasta que encuentre algo nuevo. Lidia y yo podemos compartir una habitación». Diana Morales hizo esa pausa. La que siempre hace antes de decir que no, lo suficientemente larga como para que te hagas ilusiones. «Cariño, es que no tenemos sitio. Carlos y Berta están con nosotros». Carlos, mi hermano de 33 años, que trabaja a jornada completa en una empresa de logística, y su mujer, que es agente inmobiliaria, vivían en la casa de 4 dormitorios de mis padres. ¿Podría Lidia al menos quedarse con vosotros mientras arreglo las cosas? No sería justo para los hijos de Carlos. No discutí. Nunca lo hacía. Solo dije: «Vale, mamá», como lo había hecho toda mi vida. Y colgué. 3 días después, Lidia y yo nos registramos en el centro de acogida familiar El Carmen en la avenida de Blasco Ibáñez. Con 2 maletas y un oso de peluche llamado Capitán. La mujer de la recepción me dio un folleto con las normas y el número de nuestra habitación. El pasillo olía a lejía industrial y a la salsa de espaguetis de otra persona. La luz fluorescente sobre nuestra puerta zumbaba con una frecuencia que oiría en mis sueños durante los siguientes 2 meses. Lidia me miró. «¿Esto es un hotel, mami?» «Solo por un tiempo, cariño», me obligué a creerlo. Las camas eran literas de metal con colchones de vinilo. Lidia eligió la de arriba porque dijo que era como una casa en un árbol. Yo me tumbé en la de abajo, mirando el reverso de los listones, escuchándola moverse, suspirar, moverse de nuevo. «Mami, la luz hace ruido». Se refería al fluorescente del pasillo. Zumbaba bajo el hueco de nuestra puerta, un fino e incesante zumbido eléctrico. «Cierra los ojos, Lidia. Voy a contarte un cuento». Me inventé uno sobre una niña que podía hablar con los zorros. No recuerdo la trama. Solo recuerdo que, para cuando terminé, su respiración se había vuelto lenta y constante, el pasillo estaba en silencio excepto por ese zumbido, y en algún lugar más adelante, una mujer lloraba en voz baja detrás de una puerta cerrada. Yo no dormí. Me quedé despierta pensando en algo que nunca podía decir en voz alta. Ella se acordará de esto. No del cuento de los zorros. De esto, la litera,
la luz zumbante, el olor. Un día, será lo suficientemente mayor como para entender lo que es un hogar, y sabrá que su madre no pudo darle uno. Ese pensamiento era un peso físico sobre mi pecho. A la mañana siguiente, una mujer con cálidos ojos marrones y una tarjeta de identificación que decía Pilar Ocaña, gestora de casos, llamó a nuestra puerta a las 8:15. Sofía, soy tu gestora de casos asignada. ¿Podemos hablar? Pilar era profesional, pero no fría. Me explicó las listas de espera para viviendas sociales, los programas de ayuda de emergencia y los plazos para las ayudas al alquiler. No endulzó las cosas. Cuando le pregunté, ¿cuánto tiempo suelen quedarse las familias aquí? Hizo una pausa y dijo, depende, pero me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para salir lo antes posible. Esa noche, le envié a mi madre un mensaje con una foto del dibujo que Lidia había hecho en el colegio. Un arcoíris sobre una casa. Diana respondió 3 horas después. A las 21:47, no seas tan dramática. Mucha gente pasa por momentos difíciles. Me quedé mirando la pantalla. Luego hice una captura de pantalla del mensaje. La guardé en mi teléfono y creé un nuevo álbum que llamé Recuerdos. No sabía por qué. Solo sentí que debía guardarlo. Así era un día normal. 5:30. La alarma del móvil, con el volumen bajo para no despertar a la familia de la habitación de al lado. Ducha en el baño compartido. No había pestillos en las cabinas. Chanclas de la tienda de todo a €1 porque las baldosas del suelo tenían una película que prefería no analizar. Vestir a Lidia. Hacerle las trenzas con el peine que siempre llevaba en el bolso porque aprendí rápidamente que cualquier cosa que se dejaba en el baño desaparecía. Dejarla en el programa de acogida matinal a las 7:15. Conducir 12 minutos hasta el colegio público Serrería. Un centro de acción preferente donde enseñaba a segundo de primaria, a niños que a veces llegaban con hambre, así que guardaba un cajón de barritas de cereales en mi escritorio. Enseñar todo el día. Recoger a Lidia a las 16. Volver al centro de acogida a las 17. Cada noche, Lidia dibujaba. Sin parar. El centro de acogida tenía una caja de lápices de colores donados, la mitad rotos, la mayoría marrones. Y Lidia los usaba todos. Dibujaba flores, perros, arcoíris, pero sobre todo casas. Casas con grandes ventanas, casas con jardines, casas con árboles y un camino que llevaba a la puerta y humo saliendo de la chimenea, aunque era enero en Valencia y nuestro antiguo apartamento no tenía chimenea. La veía dibujar esas casas, y cada vez, sentía como si algo se agrietara dentro de mi pecho. Una noche, después de que se durmiera, me senté en mi litera con un cuaderno y volví a hacer los cálculos. Fianza más primera y última mensualidad. 4.200 euros. Ahorros actuales. 1.100 euros. El déficit, 3.100 euros que no tenía. Le envié un mensaje a Carlos. ¿Puedes ayudarme con la fianza? Te lo devolveré en 6 meses. Respondió a la mañana siguiente. Lo siento, hermanita. Ahora mismo vamos justos de dinero. Mamá dice que deberías solicitar las ayudas al alquiler. Dejé el teléfono, abrí Instagram. La última publicación de Carlos. Una foto de un Seat Tarraco plateado nuevo con el pie de foto. Cambio a mejor bendecido. No respondí a su mensaje. Hice una captura de pantalla de la publicación, la guardé en mi álbum de fotos y fui a leerle un cuento a Lidia para dormir. Mi madre vino al centro de acogida 3 semanas después de que Lidia y yo nos mudáramos. Trajo una bolsa de plástico con ropa usada de los hijos de Carlos. Camisetas con manchas en el cuello, vaqueros con las rodillas rotas, y una sonrisa tan radiante que la recepcionista pudo verla desde su mesa. Soy la abuela de Lidia, le dijo a la coordinadora de admisión, firmando en el registro de visitas con su caligrafía florida. Solo quería traerle unas cositas a mi nieta. Nos encontró en la sala común. Lidia estaba dibujando. Diana entró. Con los brazos abiertos, la voz en un tono agudo y cantarín. Ahí está mi niña. La yaya está aquí. Lidia corrió a abrazarla. La coordinadora de admisión sonrió desde la puerta.
Observé a Diana desplegar su calidez como si la hubiera ensayado en el coche. Cuando la coordinadora se fue, la sonrisa de Diana se desvaneció. Sofía, tenemos que hablar. Se sentó frente a mí, con el bolso en el regazo, y bajó la voz a ese registro que usaba cuando quería que supiera que hablaba en serio. He estado pensando que si esta situación continúa, lo del centro de acogida, esta inestabilidad, quizás tenga que hablar con el juzgado sobre el bienestar de Lidia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba hablando de la supervisión legal. Cuando Marcos y yo nos divorciamos, el juzgado de familia nombró a Diana supervisora legal temporal de Lidia. Dijeron que era una formalidad, mientras yo me estabilizaba. No le daba la custodia a Diana, pero le daba capacidad legal. La capacidad de presentar una moción, de solicitar una evaluación, de decir: Señoría, mi hija vive en un centro de acogida. Ese no es lugar para una niña. No te estoy amenazando, dijo, ajustándose el cuello de la blusa. Solo estoy preocupada, como su supervisora legal. Es lo mismo, dije. No lo era, en realidad, pero no tenía un abogado para explicar por qué. Diana se levantó, le dio un beso a Lidia en la frente y dijo, lo suficientemente alto como para que todo el pasillo la oyera: pórtate bien con mamá, vale. La Yaya te quiere mucho. Firmó en el registro al salir. 3 de febrero. 16:20 h. Esa noche, empecé a llevar un diario escrito a mano. Fecha, suceso, lo que se dijo, quién estaba presente. No sabía cómo llamar a lo que mi madre estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba ser documentado. Encontré un estudio en la calle de La Paz. 55 metros cuadrados. A una manzana de la parada del autobús. El propietario dijo que me lo guardaría durante 72 horas si le daba una señal de 2.000 euros. 2 euros. Eso era lo que se interponía entre mi hija dibujando casas en el suelo de un centro de acogida y durmiendo en una cama de verdad en una habitación que yo podía cerrar con llave. Llamé a mi madre una última vez. Mamá, he encontrado un sitio. Solo necesito 2.000 euros para la señal. Te los devolveré con la devolución de la renta en marzo. Eso eran 6 semanas. Diana soltó ese largo y dramático suspiro que había perfeccionado desde que yo tenía 12 años. Sofía, tu padre y yo vivimos de una pensión. No tenemos ese dinero. Hacía 2 semanas, había enviado por error una foto al chat familiar y la había borrado, pero no antes de que la viera. Roberto, apoyado en una Ford Ranger nueva en la entrada de su casa, sonriendo, sosteniendo un juego de llaves. Una pensión. Mamá, es un préstamo, no un regalo. La respuesta es no. Y sinceramente, quizás sea la forma que tiene Dios de decirte que necesitas ser más responsable. Aparté el teléfono de mi cara y apreté los nudillos contra mi boca. Conté hasta 5. Luego lo volví a poner en su sitio. Vale, mamá. Dejé escapar el apartamento. Esa noche, Lidia tiró de mi manga mientras escribía en mi diario. Mami, ¿cuándo vamos a casa? Pronto, cariño. Ya no sabía qué significaba, pronto. La palabra se había vuelto blanda e informe, como algo dejado demasiado tiempo bajo la lluvia. Después de que Lidia se durmiera, abrí mi carpeta de plástico. Estaba engordando. El aviso de 30 días de la Avenida del Puerto. La captura de pantalla del mensaje de Diana. La captura de pantalla del mensaje de Carlos. El registro de visitas. Mi diario escrito a mano. Recibos de comida. Todo organizado con las pestañas adhesivas que había cogido del armario de material escolar. No tenía un plan para esto. Solo una corazonada persistente. Guárdalo todo. Cerré la carpeta y la deslicé bajo mi colchón. Pensé que me había quedado sin opciones. Pensé que esta era mi vida ahora. El zumbido de la luz del pasillo, el colchón de vinilo, la palabra temporal, solidificándose como cemento en mi boca. Estaba equivocada, porque 3 días después, un sedán negro aparcó en el estacionamiento del centro de acogida, y todo lo que creía sobre mi familia se hizo añicos como un plato en un suelo de baldosas. Era un sábado por la tarde.
La sala común olía a sopa de tomate de brick y a la lana mojada de un abrigo que alguien estaba secando sobre una silla. Lidia y yo estábamos en nuestra mesa habitual. Ella dibujaba. Yo pretendía corregir exámenes mientras en realidad miraba el saldo de mi cuenta bancaria en mi teléfono cuando oí el portazo de un coche en el aparcamiento. Por la ventana, vi un Lincoln Town Car negro. No era el tipo de coche que solía aparcar en el centro de acogida familiar El Carmen. Se bajó una mujer mayor. Pelo plateado, corto y elegante. Abrigo de cachemir beige. Caminaba con un paso lento pero decidido, como camina la gente cuando ha tomado una decisión. Llegó a la puerta principal y miró a través del cristal. Su mirada recorrió la sala común. El tablón de anuncios con folletos de bancos de alimentos y asistencia legal. La fila de tronas. La mujer doblando ropa en un rincón. Y se posó en mí. Se detuvo en seco. Yo me quedé helada. Hacía casi 2 años que no veía a mi abuela. Estaba más delgada de lo que recordaba. Su pelo era más corto, pero sus ojos, de un agudo azul grisáceo, del tipo que no se pierde nada, eran los mismos. Entró, cruzó la habitación, miró a Lidia, luego a mí, luego a la litera, visible a través de nuestra puerta abierta, y luego de nuevo a mí. Sofía. Su voz se quebró en la segunda sílaba. ¿Qué haces aquí, abuela? Se sentó. Me cogió la mano. Le temblaba. ¿Por qué no estás viviendo en tu casa de la calle de los Abedules? La habitación pareció inclinarse. El zumbido del fluorescente sobre nosotros se sintió, como si se hubiera metido dentro de mi cabeza. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Elvira Gascón me miró fijamente. Yo le devolví la mirada. Lidia levantó la vista de su dibujo y dijo: Hola. De esa manera fácil y despreocupada de los niños de 6 años. Como si el mundo no se estuviera derrumbando. Mi abuela metió la mano en el bolso y sacó su teléfono. Abrió un archivo PDF y giró la pantalla hacia mí. Vi mi nombre. Vi una dirección. Vi las palabras fideicomiso irrevocable, y la beneficiaria, Sofía Morales, y una fecha de hacía 2 años. Una escritura de una casa a mi nombre que nunca había visto. Nunca había firmado, de la que nadie me había hablado. No lo entiendo, dije. La mandíbula de Elvira se tensó. Yo tampoco, pero lo voy a averiguar. Pilar nos trajo café en vasos de papel, y salió de la pequeña sala de reuniones sin que se lo pidieran. Evaluó la situación como lo hacen los buenos trabajadores sociales. Miró mi cara. Luego la de mi abuela. Y cerró la puerta. La abuela sostuvo la taza pero no bebió. Después de que muriera el abuelo, dijo, vendí la mayoría de las propiedades. Me quedé con algunas. Una de ellas, un chalet de 3 dormitorios en la calle de los Abedules. Lo compré con la intención de que tú y Lidia vivierais allí. Creó un fideicomiso irrevocable. Yo era la beneficiaria. La casa era mía, libre y sin cargas. Le dio los papeles del fideicomiso a Diana porque era su hija y confiaba en ella. Tu madre me dijo que te mudaste en abril del año pasado. Me envió fotos de la cocina. Dijo que habías puesto cortinas nuevas. Mi madre nunca me había dado cortinas. Mi madre nunca me había dado la dirección. Dijo que estabas encantada de que Lidia tuviera un jardín. El corazón me martilleaba. Abuela, nunca he puesto un pie en esa casa. Ni siquiera sabía que existía hasta hace 60 segundos. Elvira dejó su café. Su mano ya no temblaba. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, baja y precisa. La voz de una mujer que había dirigido una inmobiliaria durante 40 años, y que reconocía el fraude en cuanto lo olía. ¿Y qué te ha dicho Diana de mí? Sentí que el suelo se inclinaba de nuevo. Dijo que querías tu espacio. Que después de la muerte del abuelo, cortaste el contacto, que no querías saber nada de nosotros. Cambié de número de teléfono cuando me mudé a Rocafort. Le di el nuevo a tu madre. Elvira hizo una pausa. Solo a tu madre. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me dijo que estabas en una residencia en Alicante. Susurré. Elvira casi sonrió, pero fue una sonrisa sin humor. Tengo 78 años. Sofía. Vivo a 20 kilómetros de aquí,
y he estado enviando tarjetas de cumpleaños a un código postal de Alicante durante 2 años, creyendo que llegarían a una residencia. Abrió sus mensajes de texto en su teléfono, mensajes de Diana, espaciados cada pocos meses. A Sofía le encanta la casa. Gracias, mamá. La habitación de Lidia está pintada de amarillo, su color favorito. Y luego una foto. Una cocina soleada con cortinas azules y un cuenco de fruta en la encimera. Elvira giró el teléfono hacia mí. ¿Reconoces esta cocina? No la reconocí, porque no era mía. Más tarde, cuando Gerardo hizo una búsqueda inversa de imágenes, descubriría que era una foto de stock de un sitio web de decoración del hogar, descargada y recortada. Mi madre había creado una vida falsa para mí, completa con cortinas y cuencos de fruta, y se la había dado a mi abuela, trozo a trozo, mientras mi vida real transcurría sobre un colchón de vinilo bajo un zumbido fluorescente. Elvira me miró. Entonces, ¿quién ha estado viviendo en esa casa durante 2 años? No necesité responder. Ambas lo sabíamos. Esa noche, llamé a mi madre desde el aparcamiento del centro de acogida. Lidia estaba dentro con Pilar, coloreando, a salvo. El aire de febrero me cortaba a través de la chaqueta. Activé la grabadora de mi teléfono antes de marcar. El aire de febrero me cortaba a través de la chaqueta. Activé la grabadora de mi teléfono antes de marcar. España es un estado de consentimiento unilateral para grabar conversaciones. Lo había buscado durante mi hora de la comida. Diana contestó al cuarto tono. Sofía, es tarde. Mamá, he visto a la abuela hoy. Silencio. No un silencio normal. Un silencio pesado. Denso. Eso es imposible. Está en una residencia en Alicante. Estaba aquí, en el centro de acogida. Me enseñó una escritura de una casa en la calle de los Abedules a mi nombre. Pude oír cómo su respiración se aceleraba, se volvía más superficial, pero cuando habló, su voz era uniforme, ensayada. No sé de qué estás hablando. Tu abuela está confundida, Sofía, tiene problemas de memoria. ¿Lo sabes? No lo sabía, porque no era verdad. Elvira Gascón había recitado fechas, cantidades y cláusulas de arrendamiento sin un solo titubeo apenas 3 horas antes. Mamá, ¿quién vive en esa casa? Sofía, creo que necesitas calmarte. Estás estresada por lo del centro de acogida. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con la suficiente claridad como para leer una escritura de fideicomiso. Voy a llamar a tu abuela y a aclarar esto. No hagas nada precipitado. Su voz bajó medio tono. ¿Sabes lo que piensan los tribunales de las madres inestables? Y ahí estaba, el arma. Cargada y apuntada en menos de 2 minutos. Dejé que el silencio se prolongara. Luego dije, buenas noches, mamá. Colgué, detuve la grabación, guardé el archivo y lo añadí al álbum de grabaciones de mi teléfono. Me quedé en el aparcamiento un largo rato, mi aliento formando nubes en el aire frío. Un autobús pasó por Blasco Ibáñez, sus faros barriendo el asfalto mojado. Me había llamado inestable. Había llamado a mi abuela confundida. Tenía una respuesta para todo, fluida, practicada e instantánea, excepto para la dirección en esa escritura, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Entré, comprobé a Lidia, estaba profundamente dormida, con el capitán bajo la barbilla, y abrí mi diario. Solo escribí una línea. Ella lo sabe. No está confundida. No se arrepiente. Tiene miedo. Y por primera vez desde que llegué a este refugio, no era yo quien tenía miedo. Me quedé despierta en la oscuridad esa noche, escuchando la respiración de Lidia sobre mí, repasando esa llamada en mi mente. Mi madre no había tartamudeado. No había dudado. Ni siquiera había preguntado si Lidia estaba bien. Simplemente lo negó, tan suavemente como si lo hubiera estado practicando. Y no dejaba de pensar. ¿Cuántas veces ha hecho esto? ¿Cuántas veces la he creído sin cuestionarla? ¿Alguna vez has tenido ese momento, en el que la persona en la que más confías resulta ser la que te ha estado mintiendo durante más tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber que no soy la única. No podía dormir, así que hice lo que siempre hago cuando mi mente no se calla. Retrocedí.
Pensé en el campamento de verano. Carlos iba cada año. Un campamento con tirolinas y un lago. Yo me quedaba en casa y ayudaba a Diana a limpiar porque alguien tiene que cuidar de Sofía y Carlos necesita la experiencia. Tenía 9 años. Pensé en el coche. A Carlos le regalaron un Seat Ibiza usado por su 18 cumpleaños. Cuando cumplí 18, Diana dijo, consigue un trabajo, cariño, ese es el verdadero regalo. Me reí, pensando que era una broma. No lo era. Pensé en la universidad. Me aceptaron en la Universidad de Valencia con una beca parcial. Diana dijo, ¿estás segura de que puedes permitirte el resto? Carlos abandonó la formación profesional a mitad del segundo semestre. Diana dijo, se está encontrando a sí mismo. Pensé en mi boda. Un pequeño jardín trasero pagado por Marcos y por mí. Diana no contribuyó porque estamos ahorrando para la boda de Carlos. Carlos no estaba comprometido. Ni siquiera estaba saliendo con nadie en serio. Pensé en mi divorcio. Llamé a Diana 3 días después de que Marcos se fuera, preguntando si podía ayudarme con la provisión de fondos del abogado. Sofía, tienes que resolver esto por tu cuenta. No podemos seguir rescatándote. Nunca me había rescatado, ni una sola vez. Cuando Carlos se divorció de su primera mujer 2 años antes, Diana le pagó toda la factura legal. 2.400 euros. Lo sé porque se lo contó a toda la familia, en la cena de Navidad, enmarcado como un sacrificio. Tumbada en esa litera en el centro de acogida, finalmente vi el patrón. Nunca se trató del dinero. Nunca se trató del espacio. Siempre hubo dinero para Carlos. Siempre hubo espacio para Carlos. La respuesta solo era no, cuando era yo quien preguntaba. Y siempre había sido así, desde que era una niña. Yo no era la oveja negra de la familia. Era la invisible. La hija que mantenían para que el retrato familiar pareciera completo. A la mañana siguiente, Elvira llamó y me dijo que fuera a su casa en Rocafort. Pilar se ofreció a quedarse con Lidia en el centro de acogida. Tenía la mañana libre y dijo que no le importaba. Creo que vio algo cambiando en mis ojos y quiso asegurarse de que tuviera espacio para ello. La casa de Elvira era un modesto chalet en una calle arbolada. Discreto, ese era su estilo. Me abrió la puerta ella misma. Con el té ya servido y un hombre sentado en la mesa del comedor. Sofía, este es Gerardo Campos. Fue el abogado de tu abuelo durante 23 años. Lo llamé anoche. Gerardo tenía 62 años, barba cuidada, y la calma de los hombres que leen contratos para ganarse la vida. Me estrechó la mano y abrió una carpeta de cuero. He hecho una búsqueda en la base de datos del registro de la propiedad de Valencia esta mañana, dijo. Actualmente hay un inquilino en la propiedad de la calle de los Abedules, 1847. El contrato de arrendamiento fue presentado por Diana Morales, firmando como. Deslizó una página impresa hacia mí. Representante autorizada de S. Morales. Miré la firma. Decía. S. Morales con una caligrafía que se parecía a la mía, pero no lo era. Las curvas estaban mal. La S mayúscula se inclinaba demasiado a la derecha. Falsificó mi firma. Eso parece. Gerardo deslizó otra página sobre la mesa. Una hoja de cálculo que había elaborado a partir de los registros del ayuntamiento y del banco. Alquiler mensual recaudado. 2.200 euros. Plazo. 24 meses. Hice los cálculos antes de que él lo dijera. 52.800 euros, dijo Gerardo, depositados en una cuenta conjunta a nombre de Diana y Roberto Morales. Ni un céntimo transferido a usted. Ni un céntimo declarado al fideicomiso. Elvira dejó su taza de té. No lloró. No levantó la voz. Pero sus ojos, esos agudos ojos azul grisáceo, se endurecieron de una manera que nunca había visto. Mi propia hija, dijo en voz baja. Por el amor de Dios. Me quedé mirando la cifra. 52.800 euros. Era la fianza del apartamento que perdí. Eran 2 años de estabilidad que nunca tuve. Era ropa para Lidia que no fueran prendas usadas con manchas en el cuello. Era cada noche que me quedé despierta en ese colchón de vinilo, haciendo cuentas en el reverso de los recibos, siempre quedándome corta.
Y todo estaba en la cuenta de Diana. Cada céntimo. Gerardo cerró la carpeta. Hay más. Dijo. Levanté la vista. Sacó una línea de crédito sobre la vivienda a su nombre. La habitación se quedó en silencio. Gerardo lo explicó como si describiera una herida, con cuidado, pero sin pretender que no sangraba. Una línea de crédito sobre la vivienda de 35.000 euros, abierta hace 14 meses con documentación falsificada. Mi nombre, mi DNI, mi supuesta firma. La solicitud indicaba mi ocupación como gestora inmobiliaria, que no lo soy, y mi dirección como calle de los Abedules, 1847, donde nunca he vivido. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté. Gerardo pasó a la siguiente página. Era un extracto bancario, no el mío. La cuenta corriente conjunta de Diana y Roberto. Había resaltado las retiradas en amarillo. 12.000 euros a un contratista de reformas. Era la remodelación de la cocina de Diana y Roberto. La que ella publicó en Facebook el verano pasado con el pie de foto: por fin la cocina de mis sueños. Bendecida. 8.000 euros a Visa. Deuda de tarjeta de crédito. 5.000 euros a un concesionario Ford. El pago inicial del Ranger de Roberto. Y 10.000 euros. Una única transferencia el 14 de junio. A la cuenta de Carlos Morales. El mismo mes que Carlos publicó su nuevo tarraco en Instagram. El mismo mes que Carlos me envió un mensaje: lo siento, hermanita. Vamos justos de dinero. 87.800 euros en total, dijo Gerardo. Alquiler más el capital extraído de su activo sin su conocimiento o consentimiento. Agarré el borde de la mesa del comedor de Elvira. La madera era lisa y fría bajo mis dedos. 87.800 euros. Mientras Lidia dibujaba casas que no tenía. Mientras yo comía sopa de brick en una mesa plegable bajo luces fluorescentes. Mientras mi madre me decía que esta era la forma que tenía Dios de enseñarme a ser más responsable. Gerardo me miró por encima de sus gafas de lectura. Esto es un delito, Sofía. Falsedad documental. Estafa. Usurpación de identidad en relación con la solicitud de la línea de crédito. Podemos ir a la policía. Podemos presentar una demanda civil. O ambas cosas. Elvira extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. ¿Qué quieres hacer? No respondí de inmediato. Me senté con ello. La cifra, la firma falsificada, el tarraco de Carlos, la cocina de ensueño de Diana, el Ranger de Roberto, todo construido sobre los cimientos de la casa que mi abuela me dio para que mi hija tuviera un hogar. Luego dije: quiero que mi hija tenga su casa. Quiero recuperar cada céntimo. Y quiero que sepan, delante de todos, exactamente lo que han hecho. Elvira asintió una vez. Gerardo cogió su bolígrafo. Esa noche, volví al centro de acogida y saqué mi carpeta de plástico de debajo del colchón. Ya era gruesa. Ahora necesitaba una anilla. Compré un archivador de 3 anillas en la tienda de todo a 1 euro, azul, el único color que tenían, y un paquete de separadores. Me senté en mi litera después de que Lidia se durmiera y lo organicé sección por sección. Pestaña 1. La escritura del fideicomiso. Elvira me había dado una copia compulsada del despacho de Gerardo. Sello en relieve, notarizada. Cada página rubricada por mí en tinta negra. Fechada, 23 de abril, hacía 2 años. Pestaña 2. Registros de la propiedad. La búsqueda en el registro del ayuntamiento de la dirección de la calle de los Abedules. Los registros de la línea de crédito. Pestaña 3. El contrato de arrendamiento falsificado. La firma S. Morales que no era mía. Aprobando un contrato de alquiler que nunca había visto. Pestaña 4. Capturas de pantalla. El mensaje de Diana. No seas tan dramática. Mucha gente pasa por momentos difíciles. El mensaje de Carlos. Lo siento, hermanita. Vamos justos de dinero. El Instagram de Carlos. El tarraco. Bendecido. La foto que Diana envió accidentalmente al chat del grupo. Roberto con las llaves del Ranger. Todas con fecha y hora. Todas guardadas. Pestaña 5. La grabación de la llamada. La voz de Diana, suave y uniforme, llamando a mi abuela confundida,
llamándome a mí inestable, invocando al tribunal. Pestaña 6. Mi diario del centro de acogida. Cada entrada fechada, con hora y detallada. La visita de Diana, sus palabras sobre la supervisión legal, el registro de visitas que firmó. Gerardo añadió 2 elementos más al día siguiente. La búsqueda inversa de imágenes que demostraba que la foto de la cocina de Diana era una imagen de stock de un sitio web de diseño de interiores, utilizada en otras 11 publicaciones, y una declaración jurada de Pilar que confirmaba que Sofía Morales y su hija menor, Lidia, habían residido en el centro de acogida familiar El Carmen desde el 17 de enero, que la señora Morales era una madre cooperativa y responsable, y que la niña estaba segura, sana y bien cuidada. Sostuve el archivador en mi regazo, pesaba. Esto no era venganza. La venganza es desordenada, ruidosa y emocional. Esto era documentación. Y yo soy maestra. Corrijo exámenes para ganarme la vida. Sé cómo organizar las pruebas. Gerardo me llevó a la calle de los Abedules el miércoles por la mañana. Me había cogido el día libre en el trabajo. Le dije a la secretaría que tenía una cita, lo cual era técnicamente cierto. La calle era tranquila, residencial. Abedules la bordeaban, todavía desnudos por el invierno, pero con el más mínimo indicio de verde en las puntas. Las casas eran chalets antiguos, con porches cubiertos y tejados a 2 aguas. El tipo de barrio donde la gente deja los carritos de bebé en el porche porque se sienten lo suficientemente seguros. El número 1847 tenía una valla blanca. Un pequeño jardín delantero con jazmín de invierno empezando a florecer a lo largo del camino, contraventanas azules, y una luz en el porche que seguía encendida a las 10 de la mañana. Gerardo llamó a la puerta. Abrió una mujer joven, de unos 20 y tantos años, con una taza de café en la mano. Sorprendida de encontrar a un hombre de pelo plateado con traje en su porche. Buenos días. Me llamo Gerardo Campos. Soy el abogado que representa al propietario legal de esta propiedad. ¿Podría hablar con ustedes un momento? Llamó a su marido. Se quedaron en el umbral. Confusos pero educados. Llevaban alquilados 22 meses. Pagaban 2.200 euros al mes a una mujer llamada Diana que dijo que era la propietaria. Dijo que era su propiedad de inversión, dijo la mujer. Parecía normal, incluso amable, dijo el marido. Gerardo tomó notas. Le enseñaron el contrato de arrendamiento, la misma firma falsificada, el mismo nombre S. Morales. Gerardo fotografió cada página. Yo me quedé en la acera. No podía entrar. Todavía no. Pero miré por la ventana delantera y vi una pequeña habitación a la izquierda. Un dormitorio. Estaba vacío, excepto por unas estanterías empotradas bajo la ventana. Era del tamaño justo para una cama individual. Una mesa de dibujo y una estantería. Era la habitación que había imaginado para Lidia cada noche durante 2 años. Sin saber que existía. En el patio trasero, visible a través de la valla, había un columpio de neumático colgando de un roble. Los inquilinos dijeron que estaba allí cuando se mudaron. A Lidia le habría encantado todo. Me di la vuelta antes de empezar a llorar. Gerardo llamó a su despacho desde el coche. Los inquilinos están cooperando, me dijo mientras volvíamos al coche. También son víctimas en esto. Han estado pagando el alquiler de buena fe a alguien que no tenía autoridad para cobrarlo. Les daremos el aviso adecuado. 60 días. Haremos esto según la ley. Según la ley. Me aferré a esas palabras como a una barandilla en una escalera que no estaba segura de poder subir. Esa tarde, Gerardo lo expuso todo sobre la mesa del comedor de Elvira. Un bloc de notas legal, una lista numerada, un bolígrafo que probablemente costaba más que mi compra semanal. Paso 1. Notificar a los inquilinos actuales la terminación del contrato, 60 días según la ley. Están cooperando. No preveo ningún problema. Paso 2. Elvira, como otorgante del fideicomiso irrevocable, ejecutará una enmienda para revocar el acceso informal de Diana y nombrar un nuevo fideicomisario sucesor. Me he nombrado a mí mismo como fideicomisario interino. Paso 3. Presentamos una denuncia por fraude en la Fiscalía Provincial de Valencia. Falsedad documental. Estafa.
Usurpación de identidad en relación con la solicitud de la línea de crédito. Paso 4. La demanda civil por restitución. Recuperación de los 87.800 euros malversados más costas. Me miró. ¿Preguntas? Sí. Dije. Todo eso. Pero una cosa más. Elvira, que había estado sentada escuchando con las manos cruzadas en el regazo, me miró y dijo, la fiesta. El próximo sábado era el 35 grado aniversario de bodas de Diana y Roberto. Las invitaciones habían salido semanas antes. Cartulina floral, letras doradas. Diana lo organizaba todo ella misma. Toda la familia estaría allí. Primos, tías, tíos, amigos de la iglesia, vecinos, 30 personas, quizás más. 30 personas que habían pasado años escuchando la versión de Diana sobre mí, la hija que siempre tenía problemas, la dramática, la que nunca agradecía nada. 30 personas que habían asentido con simpatía cuando Diana decía: he hecho todo por esa chica. Ha pasado años construyendo esa narrativa. Dije: quiero que todos en esa sala escuchen la historia real, no porque quiera avergonzarla. Porque estoy cansada de que me pregunten por qué no estoy agradecida. Gerardo lo consideró. Podría preparar una carta de demanda formal, resumiendo los hallazgos, notificando la acción legal, los términos de la restitución, en un sobrecertificado. Podría entregársela en el evento. Entregársela en mano, dije. Delante de ellos. Elvira miró a Gerardo. Gerardo me miró a mí. La tendré lista para el viernes, dijo. Elvira extendió la mano sobre la mesa, y me apretó la mano. Me aseguraré de que ambas estemos invitadas. Antes de nada, tenía que quitarme la soga que mi madre me había puesto al cuello. Gerardo presentó la moción para terminar la supervisión legal el lunes por la mañana. Los motivos eran claros. Tenía un empleo estable. Tenía una residencia verificada. La dirección de la calle de los Abedules en el fideicomiso. Tenía una red de apoyo, incluyendo a Elvira. La supervisora legal actual, Diana, estaba bajo investigación por fraude, creando un conflicto de intereses inhabilitante. La declaración jurada de Pilar se adjuntó al expediente. También una carta del orientador escolar de Lidia confirmando su asistencia regular y desarrollo normal. Mi propio informe de caso del centro de acogida, que mostraba una cooperación constante y una crianza responsable. La vista fue el jueves. No se notificó a Diana. Gerardo la presentó como un procedimiento de urgencia, citando el conflicto de intereses. Sin oposición, el juez revisó el expediente en su despacho. Estaba corrigiendo exámenes de ortografía en la sala de profesores durante mi hora de la comida cuando recibí el correo electrónico. Orden de terminación de la supervisión legal. Caso número 24, FG 1127. Se restablece la custodia legal y física exclusiva de la menor L. M a la demandante, Sofía Morales. Efectivo de inmediato. Lo leí 1, 2, 3 veces. Luego apoyé la cabeza en el escritorio, entre una pila de trabajos de segundo de primaria y mi café frío, y lloré en silencio. Había profesores en la habitación de al lado, pero las lágrimas corrían por mis muñecas y se empapaban en la mesa. Durante más de un año, había vivido como si caminara sobre cristales rotos alrededor de mi madre porque ella sostenía esa supervisión legal como una granada. ¿Sabes lo que piensan los tribunales de las madres inestables? Cada vez que pensaba en resistirme, oía esa voz. Ya no. Me sequé la cara antes de que sonara el timbre, me lavé las manos en el baño de profesores, volví a mi clase y enseñé divisiones largas a 22 niños de 7 años. Esa noche, Gerardo me envió por correo electrónico la versión final de la carta certificada, 4 páginas. Resumen del fraude, demanda de restitución, notificación de procedimientos legales. Impresa en el membrete de su bufete. Sellada en un sobre blanco con un sello rojo. Correo certificado. Lo sostuve en mis manos. Apenas pesaba. Pesaría mucho más el sábado. Elvira vino al centro de acogida el viernes. Firmó en el registro de visitas. Igual que Diana. Solo que esta vez, la visita era real. Lidia se mostró tímida al principio.
Se escondió detrás de mi pierna y se asomó, como hace con los extraños, que, en cierto modo, Elvira lo era. La última vez que estuvieron en la misma habitación, Lidia era casi un bebé. Elvira no la presionó. Se sentó en la mesa de la sala común. Dejó su bolso en el suelo y sacó una caja de madera, pulida, con un cierre de latón. La abrió. 48 lápices de colores. No ceras. Lápices. Del tipo suave y rico, que no se rompe si aprietas demasiado. Cada uno afilado a una punta perfecta. He oído que te gusta dibujar, dijo Elvira, colocando la caja sobre la mesa entre ellas. ¿Me enseñas? Los ojos de Lidia se abrieron de par en par. Salió lentamente de detrás de mí, se sentó frente a Elvira y pasó los dedos por los lápices como si tocara algo que no estaba segura de que se le permitiera tener. ¿Puedo usarlos? Son tuyos. Lidia eligió un violeta, luego un verde. Y luego empezó a dibujar como siempre lo hacía, rápido, segura, con la punta de la lengua asomando por la comisura de la boca. Dibujó una casa. Por supuesto. Una con una gran ventana, un camino de entrada, un árbol en el jardín y, detrás, un círculo colgando de una rama, un columpio. Elvira me miró. Tenía los ojos húmedos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No delante de Lidia. Esta es la casa en la que quiero vivir, dijo Lidia, sosteniendo el dibujo. Elvira lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo, muy suavemente, Lidia, puedo contarte un secreto, ya tienes una casa. Y vamos a llevarte a ella, te lo prometo. Lidia me miró. Asentí. La abuela siempre cumple sus promesas, dije. Elvira se inclinó hacia mí mientras Lidia volvía a dibujar. Su voz era apenas un susurro. Perdí 2 años con ella. No voy a perder ni un día más. Doblé cuidadosamente el dibujo de Lidia y lo metí en mi archivador azul, detrás de la última pestaña. No encajaba con el resto de los documentos. Las escrituras, las declaraciones juradas, las firmas falsificadas. Pero pertenecía allí más que ninguna otra cosa. Era la razón de todo. Sábado por la mañana, el día de la fiesta. Lidia durmió hasta tarde. Yo estaba despierta desde las 4. Me senté en el borde de mi litera en la penumbra, y revisé el archivador una vez más, página por página. Orden judicial, comprobado. Carta certificada, comprobada. Escritura del fideicomiso, comprobada. Capturas de pantalla, impresas en la biblioteca, 4 por página, comprobado. Grabación del teléfono, transferida a un USB que Pilar me prestó, por si alguien quería escuchar. Comprobado. Impresión de la búsqueda inversa de imágenes, comprobado. Todo en orden, todo documentado. Todo numerado y fechado, como numero y fecho, mis planes de lección. Porque si algo he aprendido enseñando a segundo de primaria, es esto, si no está por escrito, no sucedió. Pilar pasó por la habitación a las 7. Estaba fuera de servicio, pero se había ofrecido a cuidar de Lidia esa noche. La llevaría a casa de Elvira antes de que empezara la fiesta. Lidia no estaría en esa cena de aniversario. De eso me aseguré. ¿Estás bien?, preguntó Pilar desde la puerta. Estoy aterrorizada, dije. Se apoyó en el marco de la puerta. Bien. Significa que te importa lo suficiente como para hacerlo bien. Me probé mi conjunto en el baño compartido. Una blusa blanca. La que uso para las reuniones de padres. Pantalones negros, una chaqueta oscura que Pilar me prestó, un poco ancha de hombros. Sin joyas, sin maquillaje excepto por el pintalabios que encontré en el fondo de mi bolso, medio usado. Me miré en el espejo sobre el lavabo. Una mujer con ropa prestada en el baño de un centro de acogida. La luz fluorescente sobre mi cabeza seguía zumbando. El mismo zumbido familiar que me había acompañado cada noche durante 2 meses. Mañana, me dije, no oiré ese sonido. Ni pasado mañana, ni la semana que viene. Lidia y yo estaremos en otro lugar. Un lugar con paredes que son nuestras y una puerta que se cierra desde dentro. Pero primero, esta noche. Metí el archivador en mi bolso, lo cerré con la cremallera y volví a mi habitación. Lidia estaba despierta, sentada en la litera de arriba, abrazando a Capitán. ¿A dónde vas, mami? A ver a la familia, cariño.
Pilar te va a llevar a casa de la bisabuela Elvira esta noche. Te quedarás a dormir. Su rostro se iluminó. ¿Puedo llevar mis lápices? Por supuesto. Le di un beso en la frente. Olía al champú de coco que compraba en la farmacia porque era lo único en lo que me negaba a ceder. Mi hija olería bien. Cogí mi bolso. El archivador se movió dentro, pesado, listo. Me temblaban las manos, pero tenía la mente clara. Un mensaje de mi prima Raquel llegó a las 2 de la tarde mientras le hacía las trenzas a Lidia para su noche fuera. Oye, para que lo sepas. Tu madre ha estado diciendo a todo el mundo en la iglesia que estás teniendo problemas de salud mental, y que ella te ha estado apoyando económicamente durante meses, pero que tú la rechazas. Todo el mundo se lo ha tragado. El tío Tomás dio todo un discurso sobre ello en el grupo de estudio bíblico. Solo quería que lo supieras. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono y terminé la trenza. No me sorprendió. Era el manual de Diana, el ataque preventivo. Para cuando entrara en esa fiesta, 30 personas creerían que era desagradecida, inestable y probablemente consumía drogas. Diana me abrazaría delante de ellos. Y pensarían que era una santa por haberme invitado. La había visto hacer esto toda mi vida. La única diferencia era que esta vez, yo conocía el guión. Le respondí a Raquel. Yo no me lo creo, por cierto, añadió. Siempre hubo algo que no encajaba. ¿Estás bien? Estoy bien, escribí. ¿Vas a la fiesta esta noche? Sí. Bien, asegúrate de que tu teléfono esté cargado. Llamé a Gerardo. Confirmó, la carta estaba lista. El original, en la caja fuerte de su despacho. La copia, en mi archivador. Estaría disponible por teléfono por si el abogado de Diana intentaba algo en el momento. Llamé a Elvira. Iba a llegar por su cuenta. Un conductor la recogería a las 6:30. No le había dicho a Diana que iba. La invitación había llegado a través de Carlos, a quien Elvira había llamado y dicho, quiero sorprender a tu madre por su aniversario. No lo estropees. Carlos, aparentemente, había dicho, qué bonito, abuela. Y Pilar. Pilar estaba allí, con la bolsa de viaje de Lidia en la mano, un libro para colorear bajo el brazo, lista para llevarla a Rocafort en cuanto yo me fuera. Me arrodillé y tomé la cara de Lidia entre mis manos. Diviértete esta noche. Dibuja algo para la bisabuela Elvira. Voy a dibujar su casa, dijo Lidia. Me parece perfecto. La solté. Cogí mi bolso. Salí del centro de acogida familiar El Carmen bajo una ligera lluvia vespertina. Me metí en mi coche y conduje hacia la casa de mis padres con un archivador azul y una carta certificada, y absolutamente nada que perder. La casa de mis padres estaba iluminada como un escenario. Todas las ventanas brillaban. La entrada estaba llena de coches. A través del gran ventanal del salón, podía ver siluetas moviéndose, con platos y copas. Tías, tíos, primos, amigos de la iglesia. Una pancarta de aniversario colgaba en la pared del salón en letras doradas. Feliz 35 grado aniversario, Diana y Roberto. Me senté en mi coche durante 90 segundos. Contando mis respiraciones, sintiendo el peso del bolso en el asiento del copiloto. Luego salí. La puerta principal estaba abierta. Entré y el olor me golpeó. Lasaña de Catherine, pan de ajo, la tarta de limón de Diana que siempre hacía para los eventos en los que quería que la gente le dijera lo maravillosa que era. Unas 30 caras se giraron. Sentí el cambio, la forma en que una habitación se reajusta cuando entra la persona de la que han estado hablando. Lo vi en las microexpresiones. Pena en la cara de la tía María. Irritación en la del tío Tomás. Una sonrisa forzada de la mujer de Carlos, Berta, que inmediatamente miró sus zapatos. Esta gente había sido informada. Sabían que yo tenía problemas. Sabían que Diana estaba haciendo lo mejor que podía. Habían elegido un bando. Y lo habían elegido basándose en una mentira. Carlos estaba en la esquina más alejada, junto a la mesa del buffet, con una cerveza en la mano, sin mirarme a los ojos. Y entonces Diana salió de la cocina. Llevaba una blusa color crema, un collar de perlas, el pelo recién peinado, el conjunto completo de aniversario. Cuando me vio,
Su sonrisa se congeló durante medio segundo. Luego se transformó en algo cálido y generoso, la actuación estándar. Sofía, cariño, me alegro mucho de que hayas venido. Cruzó la habitación con los brazos abiertos y me envolvió en un abrazo que olía a Chanel número 5 y laca para el pelo. No le devolví el abrazo. Mis brazos permanecieron a mis costados. Hola. Mamá. Me cogió por los hombros, sonrió a la habitación y se acercó. Pórtate bien esta noche, Sofía. No montes una escena delante de los invitados. Susurró su cálida voz en mi oído. Apretó mis hombros. La miré a los ojos. Nunca lo haría. Me soltó, se alisó la blusa, se volvió hacia sus invitados, y entonces sonó el timbre. Roberto abrió la puerta. Y allí, enmarcada por la luz del porche, estaba Elvira Gascón, 1,60 m, pelo plateado, abrigo de cachemir, 78 años, y definitivamente no en Alicante. El rostro de Diana se quedó blanco. No pálido. Blanco. El color del papel. El color de la rendición. Mamá. Susurró. Sorpresa. Dijo Elvira. La habitación cobró vida de la manera en que siempre lo hacía cuando la matriarca entraba. Elvira Gascón no era una mujer que la gente olvidara. Había construido un negocio inmobiliario desde cero con su difunto esposo. Había financiado las becas universitarias de 2 de sus sobrinos nietos, y todavía enviaba tarjetas de Navidad escritas a mano cada año a 46 personas. Cuando ella entraba, la gente se enderezaba. Elvira, Dios mío, hace años que no te vemos. La tía María fue la primera, luego el tío Tomás, luego los primos cuyos nombres no recordaba. La rodearon. Abrazos, apretones de manos, calidez genuina. Elvira los recibió a todos con una gracia tranquila, la forma en que una mujer acostumbrada a ser respetada se mueve por una habitación. Yo me quedé junto al pasillo y observé a mi madre. Diana no se había movido del umbral de la cocina. Tenía la mano en el marco de la puerta. Sus nudillos estaban blancos. Elvira se abrió paso entre el grupo de admiradores y finalmente llegó a Diana. Le dio un suave abrazo. Una palmadita en la espalda. Diana, qué bien te veo. ¿Cómo has estado? La voz de Diana era casi alegre. Mamá, qué sorpresa. Pensaba que estabas. Quiero decir, no sabía. En Alicante, dijo Elvira. Sonrió. No, me mudé de nuevo a Rocafort el año pasado. Se volvió hacia la habitación, todavía sonriendo. ¿No os lo ha dicho Diana? Unas cuantas miradas se dirigieron a Diana. Diana se rió, un sonido corto y forzado. ¿Debí olvidarlo? Elvira aceptó un vaso de agua de Roberto, que parecía preferir estar cavando un agujero en el suelo. Se sentó en un sillón junto a la mesa del buffet, y la habitación pareció aquietarse. Luego, con el tono de una conversación ligera, Elvira dijo: «¿Y bien, alguno de vosotros ha estado en la casa de Sofía en la calle de los Abedules? La que le regalé». El silencio llenó la habitación. No un silencio dramático. Simplemente silencio. Un silencio confuso. El tipo de silencio en el que la gente se mira para confirmar que ha oído lo mismo. Diana cruzó la habitación a toda prisa. Mamá, no hablemos de negocios ahora. Es una fiesta. Elvira bebió un sorbo de agua. Por supuesto, solo pensaba que todos lo sabían. Se la compré a Sofía y a Lidia hace 2 años. 3 dormitorios. En una calle preciosa. Me miró desde el otro lado de la habitación. ¿Sofía te está gustando? Todas las miradas de la sala se dirigieron a mí. Luego a Diana. Luego de nuevo a mí. No dije nada. No necesité hacerlo. El silencio hizo el trabajo por mí. Un rubor se extendió por el cuello de la blusa color crema de Diana, subiendo como una mancha. Los murmullos comenzaron. Bajos, inciertos. La gente miraba a Diana, esperando una explicación. Diana abrió la boca, pero yo ya estaba de pie antes de que pudiera decir otra mentira. Ya que lo has sacado a relucir, dije. Creo que todos en esta habitación merecen saber la verdad. Mi voz era tranquila. No sé cómo. Porque el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las puntas de los dedos. Pero había pasado 2 meses en silencio en un centro de acogida, y ya había tenido suficiente.
Nunca he puesto un pie en esa casa. Ni siquiera sabía que existía hasta la semana pasada. Los murmullos cesaron. Diana se movió hacia mí. Sofía. Para. Estás confundida. Has estado bajo mucho estrés. No estoy confundida, mamá. Mantuve mi mirada en la habitación, no en ella. Cedí esa casa porque mi abuela vino a visitarme al centro de acogida familiar donde Lidia y yo hemos estado viviendo durante los últimos 2 meses. 30 caras. 30 expresiones congeladas. La tía María se llevó la mano a la boca. La boca del tío Tomás se abrió literalmente. Había pensado que era una metáfora hasta que lo vi. Una de las mujeres del grupo de la iglesia de Diana preguntó: ¿un centro de acogida? El centro de acogida familiar El Carmen, dije, en la avenida de Blasco Ibáñez. Lidia y yo hemos estado allí desde el 17 de enero. Literas, baños compartidos, sopa de sobre para cenar. Dejé que eso se asentara, mientras la casa que mi abuela nos compró, la casa que te dio a ti para que me la dieras a mí, ha estado alquilada durante 2 años. Roberto se levantó del sofá. Ya es suficiente, Sofía. Lo miré. Su rostro estaba rojo, apuntándome con un dedo grueso. El gesto familiar de un hombre que no tiene argumentos pero sí mucho volumen. Siéntate, papá, dije. Tranquila, en voz baja. No he terminado. No se sentó, pero tampoco dijo nada más. La alquilaste con un contrato falsificado. Mi nombre, mi firma, ninguno de los cuales te di. Cobraste 52.000 euros de alquiler. Sacaste una línea de crédito de 35.000 euros sobre esa casa, también a mi nombre, y también sin mi consentimiento. Eso hace un total de 87.800 euros. Dije la cifra claramente. Quería que su peso se sintiera en la habitación. Todo depositado en vuestra cuenta conjunta mientras mi hija dibujaba casas que no tenía en el suelo de un albergue para personas sin hogar. Nadie se movió. Nadie respiró. La pancarta del aniversario colgaba detrás de la cabeza de Diana como un atrezo en una obra que había fracasado estrepitosamente. La voz de Diana salió aguda y rota. Es mentira. Mamá. Mamá, diles que está mintiendo. Elvira dejó su vaso de agua. Ojalá lo estuviera. Metí la mano en mi bolso. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Podía oír el burbujeo de la lasaña en su bandeja sobre el aparador. Detrás de mí, el teléfono de Raquel vibró una vez, y luego se detuvo. Raquel, como supe más tarde, le enviaba un mensaje a su hermana. Tienes que llamarme ahora mismo. Saqué el sobre, blanco, con matasellos. El sello rojo de certificado en el frente brillaba bajo las luces del techo. Esta, dije, es una carta de demanda formal preparada por mi abogado, Gerardo Campos, en mi nombre y en el del Fideicomiso Familiar Gascón. La coloqué sobre la mesa, entre la tarta de limón y un jarrón de tulipanes de supermercado. Incluye una copia compulsada de la escritura del fideicomiso, que me nombra como única beneficiaria de la propiedad en la calle de los Abedules, 1847. Una copia del contrato de arrendamiento que firmaste con mi firma falsificada. Registros bancarios que muestran 52.800 euros de ingresos por alquiler depositados en vuestra cuenta corriente en 24 meses. Los extractos de la línea de crédito que muestran 35.000 euros extraídos de mi activo con documentación falsificada. Lo recité como recitaría una rúbrica a mis alumnos de segundo de primaria. Tranquila, clara, sin emoción. Y un aviso de que se ha presentado una denuncia por fraude en la Fiscalía Provincial de Valencia. Diana miró el sobre. No lo tocó. Sus manos colgaban a sus costados, los dedos crispados, temblando. La boca de Roberto estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Metí la mano en mi bolso una vez más y saqué una hoja de papel. También está esto. La sostuve en alto. Una orden judicial. Emitida el jueves pasado. Terminando tu supervisión legal sobre Lidia. Efectiva de inmediato. La custodia exclusiva ha sido restaurada a mí. Eso fue lo que la rompió. No el dinero, no los cargos de fraude, la supervisión. La correa que me había sujetado durante 1 año. No puedes hacer esto, susurró Diana. Su voz era ahora un graznido crudo y dolorido. Sois humado. La miré.
Mi madre, con su blusa de crema y su collar de perlas, de pie frente a una pancarta que celebraba 35 años de un matrimonio construido, en parte, con dinero robado a su propia nieta. Y yo soy la madre de Lidia, dije. Y ese es el único título que me importa ahora mismo. Puse la orden judicial encima del sobre. Me aparté. Tuviste 2 años para hacer lo correcto. Tuviste 2 años para darme esa llave. En lugar de eso, viste a tu nieta dormir en un centro de acogida. Así que no puedes llamarte mi madre esta noche. La habitación no jadeó. Fue peor que eso. Hubo una absorción silenciosa. 30 personas de pie en un salón decorado para una celebración, absorbiendo la verdad de que la mujer que horneó la tarta de limón le robó la casa a su propia hija. Diana lloró. No un llanto silencioso. No el tipo de llanto que inspira lástima, sino el tipo performativo, el que se proyecta hacia afuera, buscando un público, el que dice, mira lo que me está haciendo sin usar esas palabras exactas. Se llevó ambas manos al pecho y se volvió hacia la habitación. ¿Veis? ¿Veis lo que está haciendo, en nuestro aniversario? Después de todo lo que he hecho por ella, la crié, lo sacrifiqué todo. Miró a la tía María. María no se movió. Miró al tío Tomás. Tomás miró al suelo. Roberto se interpuso entre Diana y yo como un escudo. Estás destrozando a esta familia, Sofía. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. No le respondí. Me volví hacia Raquel, que estaba junto a la estantería, con el teléfono en la mano, y le dije, Raquel, ¿te importaría leer esto en voz alta? Le pasé mi teléfono, abierto en el álbum de capturas de pantalla. Raquel bajó la cabeza. Sus ojos recorrieron la pantalla. Luego leyó, con una voz clara y uniforme, la forma en que la gente lee los testimonios. Mensaje de Diana Morales. 24 de enero, 21:47 h. No seas tan dramática. Mucha gente pasa por momentos difíciles. Un respingo colectivo en la habitación. Mensaje de Diana Morales. 1 de febrero. 11:12 h. La respuesta es no. Y sinceramente, quizás sea la forma que tiene Dios de decirte que necesitas ser más responsable. Diana se abalanzó hacia adelante. Eso está sacado de contexto. Mensaje de Carlos Morales. 28 de enero. 8:3 h. Lo siento, hermanita. Ahora mismo vamos justos de dinero. Mamá dice que debería solicitar las ayudas al alquiler. Raquel bajó el teléfono y miró a su tía. Tía Diana, ¿de verdad ibais justos de dinero? ¿Por qué esos registros dicen que teníais 35.000 euros en vuestra cuenta el mes que le dijiste a Sofía que no podías prestarle 2.000? Diana se volvió hacia Elvira. Las lágrimas eran reales ahora, pero no eran del tipo correcto. No eran de remordimiento, ni de vergüenza. Eran las lágrimas de alguien que está viendo cómo su narrativa se desintegra frente a sus ojos. Mamá, por favor. Puedo explicarlo todo. Es solo un malentendido. Elvira no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Un malentendido no viene con una firma falsificada, Diana. La tarta de limón estaba intacta sobre la mesa. Los tulipanes se inclinaban en su jarrón. Y mi madre se encontraba en medio de su propia fiesta de aniversario, rodeada de 30 personas que ya no podían mirarla a los ojos. Raquel no había terminado. Se giró hacia el rincón donde Carlos había estado toda la noche, en silencio, con su cerveza. Carlos, dijo, ¿tú sabías de esto? Todas las cabezas se giraron. La cara de Carlos se puso roja. No roja de ira. Roja de haber sido pillado. Se balanceó sobre sus pies y dijo, con una voz que intentaba ser casual, no sabía los detalles. Pensé que mamá estaba gestionando algunas propiedades para la abuela. Los registros de la línea de crédito muestran una transferencia de 10.000 euros a tu cuenta personal el 14 de junio para el pago inicial de tu tarraco, dije. El todoterreno, el coche bendecido, el que publicó en Instagram el mismo mes que me dijo que estaba demasiado apurado como para ayudarme con una fianza. Carlos abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Pensé que era dinero de mamá. Dijo que era un préstamo de sus ahorros. No eran sus ahorros, dijo Elvira desde su silla.
Su voz, plana, firme, la voz de una mujer que lee un balance. Fue retirado de una línea de crédito obtenida fraudulentamente sobre la propiedad de tu hermana. Una propiedad que yo compré para que tu sobrina tuviera un hogar. La niña de 6 años que duerme en un centro de acogida. Carlos dejó su cerveza en la repisa de la chimenea. No la recogió. El tío Tomás habló por primera vez. Su voz se quebró. Diana, yo te defendí. Le dije a gente en esta habitación, en esta familia, que Sofía era el problema, que era desagradecida, que tú estabas haciendo lo mejor que podías. Hizo una pausa. Me convertiste en un mentiroso. No puedo creer esto, dijo la tía María. Le has robado a tu propia nieta. La compostura de Diana finalmente se rompió. No en pena, sino en desafío. No es robar. Gritó, su voz rebotando en las paredes. Es dinero de la familia. Mamá me lo dio, y yo lo gestioné como mejor me pareció. Se lo di a Sofía, dijo Elvira. En voz baja. Absolutamente. En mis 78 años, nunca me he sentido tan avergonzada de mi hija. Esa frase se cernió sobre la habitación como un aliento contenido. Diana miró a las 30 caras que le habían sonreído mientras cortaba el pastel, que habían brindado por su matrimonio, que la habían creído durante años, y no vio nada, ni compasión, ni rescate, ni público para su actuación. Se giró y se dirigió por el pasillo hacia el baño. Roberto la siguió, y la puerta se cerró. La pancarta del aniversario colgaba torcida sobre la mesa del buffet vacía. Una esquina despegada donde la cinta adhesiva se había soltado. Nadie la arregló. Me fui antes de que nadie empezara a recoger. Conduje hasta casa de Elvira, saqué a una Lidia dormida del salón, la llevé a mi coche y le abroché el cinturón, con el capitán encajado entre ella y la correa. No se despertó. En el camino de vuelta al centro de acogida, el último, me dije, el último de verdad, mi teléfono vibró 2 veces. Un mensaje de Gerardo confirmando que la carta había sido entregada, con Raquel y Tomás como testigos, y un mensaje de Pilar con una foto de un dibujo que Lidia había hecho en casa de Elvira. Una casa con una puerta amarilla y 3 figuras de palitos delante. Guardé ambos. La semana siguiente, Gerardo hizo lo que Gerardo hace. Movió papeles. Lunes, se presentó la demanda civil en el Tribunal de Primera Instancia de Valencia. Diana y Roberto Morales. Demandados. Acusaciones: fraude, falsedad documental, apropiación indebida, incumplimiento del deber fiduciario. Demanda: restitución íntegra de 87.800 euros, más honorarios de abogado y costas judiciales. Martes. La Fiscalía Provincial de Valencia recibió formalmente la denuncia por fraude. Se asignó un número de caso. Falsedad documental. Un delito grave. Miércoles. El despacho de Gerardo notificó al banco que había emitido la línea de crédito sobre la vivienda de la firma fraudulenta no autorizada. El banco congeló la línea de crédito en 48 horas y abrió su propia investigación interna. Diana y Roberto eran ahora responsables del saldo pendiente de 35.000 euros. Y si no pagaban, el banco presentaría sus propios cargos penales. Jueves. El aviso de desalojo de 60 días entraba en su segunda semana. Los inquilinos de la calle de los Abedules, la amable pareja atrapada en la mentira de Diana, habían empezado a buscar otro apartamento. Sin resentimientos. Recibieron su fianza de vuelta del despacho de Gerardo, financiada por Elvira como gesto de buena voluntad. Gerardo llamó el viernes por la noche. Su abogado ha llamado hoy, dijo. Usó la palabra indefendible, que es la forma que tienen los abogados de decir vamos a perder. Me senté en mi litera en el centro de acogida, en lo que esperaba que fuera una de las últimas veces, y sentí algo que no había sentido en meses. Todavía no felicidad, no. Algo más tranquilo. Solidez, después de 2 meses de sentir que me ahogaba. Por fin había suelo bajo mis pies. Sofía, dijo Gerardo, tendrás tu casa en abril. Abril. 2 meses. Los lápices de colores de Lidia. El columpio de Lidia. La habitación de Lidia con las estanterías empotradas. 2 meses. Podía aguantar 2 meses.
La llamada llegó 2 semanas después de la fiesta. Diana, usando el teléfono de Carlos. Mi número la había bloqueado, y ella lo sabía. Casi no contesto, pero una parte de mí necesitaba oírla intentarlo. Sofía. Su voz era diferente, más pequeña, sin el pulido, sin la actuación. Por favor, podemos hablar. Tienes 2 minutos. Por favor, retira los cargos. Te devolveremos el dinero. Todo. Lo juro. La tensión arterial de tu padre está por las nubes. No puedo dormir. La familia no nos habla. El párroco nos ha pedido que no vayamos a la iglesia hasta que esto se resuelva. Se le cortó la respiración. Te lo ruego. Estaba de pie en el pasillo del centro de acogida. La luz fluorescente zumbaba sobre mí. Al final del pasillo, un niño pequeño se reía. La risa inocente de un niño que no sabe nada de fraude, ni de falsificación, ni de líneas de crédito de 35.000 euros. Le dije a mi madre. Tuviste 2 años. 730 días. Cada uno de esos días, podrías haberme llamado y dicho, Sofía, hay una casa. Es tuya, aquí tienes la llave. Y cada uno de esos días, elegiste no hacerlo. Lo sé, pero viste cómo te suplicaba 2.000 euros mientras estabas sentada sobre 87.000. Me dijiste que Dios me estaba enseñando responsabilidad. Le dijiste a mi abuela que vivía en esa casa. Le dijiste a la familia que estaba mentalmente enferma. Usaste tu supervisión legal sobre mi hija para mantenerme en silencio. Silencio. Así que no, dije. No retiraré los cargos. Soy tu madre, Sofía. Es que eso no significa nada. Significaba todo para mí, dije. Por eso esto duele tanto. Pero yo también tengo una hija, y ella nunca se preguntará si su madre la protegió. Oí a Diana tomar aire para hablar. No esperé. Tú no rompiste a esta familia, mamá. Simplemente la construiste sobre una mentira. Yo no estoy rompiendo nada. Solo estoy encendiendo la luz. Colgué. Bloqueé el número de Carlos. Fui a la sala común. Lidia estaba en la mesa, dibujando con sus lápices de colores, los que Elvira le había dado. Levantó la vista. ¿Qué dibujamos hoy? Pregunté, sentándome a su lado. Nuestra nueva casa, dijo. Con el columpio. Cogí un lápiz verde y empecé a trabajar en el árbol. A veces me pregunto si mi madre me vio alguna vez. No la versión que pintaba para los parientes. La que siempre tenía problemas. La dramática. La que nunca estaba agradecida. No la chiva expiatoria, sino a mí. La mujer que preparaba el almuerzo a las 5:30 de la mañana, que corregía exámenes de ortografía en su hora de la comida y que nunca pidió nada que no se hubiera ganado. ¿Crees que la gente como ella cambia alguna vez? ¿O simplemente encuentran a alguien más a quien controlar? Sinceramente, no lo sé. Pero sé lo que elegí yo. Dime lo que piensas. Deja un comentario abajo. 4 semanas después de la fiesta de aniversario, los abogados de Diana y Roberto llamaron a Gerardo y dijeron que querían llegar a un acuerdo. Gerardo me explicó los términos por teléfono mientras yo estaba sentada en el aparcamiento del colegio durante mi hora de planificación. El motor apagado, la calefacción desvaneciéndose. Restitución de 52.800 euros por el alquiler malversado, a pagar en 36 meses. 1.467 euros al mes. Depositados directamente en una cuenta de fideicomiso. El primer pago vence en 30 días. La línea de crédito. Diana y Roberto pagarán el saldo pendiente de 35.000 euros al banco en su totalidad en un plazo de 90 días. Si no lo hacen, el banco remitirá el caso a la fiscalía por su cuenta. Carlos reembolsará los 10.000 euros en 12 meses. 833 euros al mes. Sin excepciones, sin aplazamientos. El caso penal. La Fiscalía ha aceptado reducir los cargos de falsedad documental a un delito menor, condicionado a la restitución total, y a 3 años de libertad condicional. Cualquier pago omitido reactivará el cargo de delito grave. Orden de alejamiento. Se prohíbe a Diana y Roberto contactarme a mí o a Lidia por cualquier medio. Teléfono. Texto. Correo electrónico. Redes sociales.
Terceros, sin consentimiento previo por escrito. La violación resultará en arresto. Gerardo leyó la cláusula final. Los demandados reconocen la plena responsabilidad por las acciones aquí descritas y renuncian a cualquier reclamación futura sobre la propiedad en la calle de los Abedules, 1847. ¿Aceptas?, preguntó. Miré a través del parabrisas hacia el edificio del colegio. A través de la ventana del segundo piso, podía ver mi aula, la de la cenefa del alfabeto, el cajón de las barritas de cereales, y el rincón de lectura donde me sentaba con 22 niños de 7 años cada tarde. Sí, dije. Acepto. Roberto vendió su Ford Ranger la semana siguiente. Sacó 28.000 euros. Diana fue despedida de la clínica dental. El gerente de la oficina citó un comportamiento inconsistente con nuestros valores después de que las acusaciones se hicieran públicas. Los inquilinos de la calle de los Abedules se mudaron el 29 de marzo, un día antes de su plazo de 60 días. Dejaron el columpio de neumático. Gerardo llamó esa noche. La casa está vacía. Es tuya. Firmé los papeles a la mañana siguiente. Reconocimiento de distribución de fideicomiso, una nueva escritura, una llave, una sola llave, plateada, cálida en mi mano. La justicia no sienta bien, no debería. Pero se siente correcta, onateada. Onateada, onateada. Y, por primera vez en más de 2 años, algo en mi vida se sentía completamente correcto. 1 de abril. No era una broma, ni un sueño. Llovía en Valencia. Esa llovizna suave que suena como si alguien estuviera consolando a un bebé. Los abedules de la calle estaban más llenos que la última vez que estuve en esta acera. Sus troncos pálidos estaban velados por el verde más pálido. Giré la llave. La puerta se abrió a un pequeño vestíbulo con suelo de madera y un perchero junto a la puerta. Más allá, el salón, con estanterías empotradas y una ventana que daba a la calle. La cocina estaba a la derecha, más pequeña que en la foto de stock de Diana, pero real. Mi cocina, mi encimera, la ventana sobre el fregadero, que daba al roble del patio trasero. Lidia me empujó y se detuvo en medio del salón. Giró lentamente, asimilándolo todo: los techos altos, la chimenea, la luz que entraba por la ventana delantera, y entonces vio el patio trasero a través de la puerta corredera. Mami, hay un columpio. Corrió hacia él. Lo dejé ir. Pilar llegó 20 minutos después con cajas del centro de acogida. No había mucho. 3 maletas, la bolsa de material de dibujo de Lidia, el capitán, el archivador azul, que puse en la encimera de la cocina y decidí que nunca tiraría. Elvira llegó más tarde. Su conductor trajo una caja de utensilios de cocina. Ollas, platos, paños de cocina, una tetera, un pequeño jarrón de narcisos frescos en la encimera y no dijo nada más. No necesitó hacerlo. La habitación de Lidia era la pequeña de la izquierda, la de las estanterías empotradas bajo la ventana, la que había visto desde la acera. Montamos la cama individual que Elvira había encargado. La empujamos contra la pared. Alineamos los lápices de colores en las estanterías. Cogí el dibujo que Lidia había hecho, el del centro de acogida, la casa con la gran ventana y el columpio, y lo pegué con cinta adhesiva en la pared sobre su cama. Esa noche, por primera vez en 74 días, acosté a mi hija en su propia habitación. Le leí el cuento del zorro que me había inventado la primera noche en el centro de acogida. Se durmió antes del final. Me quedé en el umbral y escuché. No había zumbido de fluorescentes, ni llanto de extraños en el pasillo, ni crujido de un colchón de vinilo, solo el sonido de la lluvia en el techo, y la respiración lenta y constante de Lidia, y la casa asentándose a nuestro alrededor como si hubiera estado esperando. Fui a mi propia habitación, a mi propia cama, a la puerta de mi habitación que se cerraba desde dentro. Me tumbé en la oscuridad y lloré. Pero estas no eran las lágrimas del centro de acogida, las que ahogaba para que Lidia no las oyera. Estas eran diferentes. Eran las lágrimas de una mujer que, después de 2 años, por fin había dejado de ahogarse. Y el silencio no era el silencio de un centro de acogida, donde el silencio significaba que alguien estaba intentando no llorar.
Era el silencio de un hogar, donde el silencio significaba que todos estaban a salvo. 6 meses después, en octubre, los abedules de nuestra calle se volvieron de un amarillo brillante, y Lidia dijo que parecían velas. Empezó segundo de primaria en el colegio público Fernwood. Está a 5 minutos a pie. La llevo y la recojo cada mañana y cada tarde. Los viernes, trae a casa una carpeta de dibujos, y pegamos los mejores en la nevera hasta que la puerta desaparece bajo capas de color. Elvira viene cada sábado. Ella y Lidia se sientan en la mesa de la cocina con los lápices de colores y dibujan juntas. Elvira es una dibujante terrible, lo que hace que Lidia se ría tanto que se cae de la silla. Lidia la llama Yaya Elvi. Elvira la llama mi artista. A veces las oigo susurrar, y me quedo en el umbral de la cocina con una taza de café y respiro. Empecé a ir a terapia en mayo. Pilar me recomendó a una mujer llamada doctora Kessler, que se especializa en traumas familiares. Fui, no porque estuviera rota, sino porque quería entender por qué había dicho, vale, mamá durante 29 años. La comprensión llegó lentamente, como la primavera llega a Valencia, gris durante mucho tiempo, y luego, de repente, todo florece a la vez. Diana y Roberto hacían sus pagos puntualmente. Comprobaba la cuenta del fideicomiso una vez al mes y luego cerraba la pantalla. Vendieron su casa y se mudaron a un apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad. Me enteré por Raquel. No sentí ninguna satisfacción. No sentí ninguna pena. Me sentí bien. Carlos envió un mensaje en agosto. 3 líneas. Lo siento. Debería haberlo sabido. Debería haber hecho más. Lo leí. No respondí. Quizás algún día lo haga. Quizás no. Ahora es mi elección. Una noche de octubre, Lidia estaba dibujando en la mesa mientras yo corregía exámenes. Dejó el lápiz y levantó la vista. Mami, ¿por qué no vivíamos aquí antes? Dejé mi bolígrafo. Pensé en ello. De verdad. La forma en que piensas cuando un niño te hace una pregunta que requiere más que un reflejo. Porque a veces se tarda un poco en encontrar el camino a casa, cariño. Pero ahora estamos aquí. Y nos vamos a quedar. Ella asintió, satisfecha. Volvió a su dibujo. Miré por encima de su hombro. Era la casa. De nuevo. Nuestra casa. Pero esta vez. Había 3 figuras de palitos delante. Una alta, una pequeña, y detrás de ellas, una aún más pequeña con pelo blanco y una gran sonrisa. Miré ese dibujo durante mucho tiempo. Y luego sonreí. Una sonrisa sin peso. Solía pensar que proteger a mi hija significaba mantener la paz. Tragármelos no, decir vale, mamá, y luego colgar, y cruzarme de brazos, y esperar a que alguien se diera cuenta de que me estaba ahogando. Ahora lo sé. Protegerla significa asegurarse de que nunca tenga que preguntarse si es digna de un hogar. Lo es. Siempre lo ha sido. Y ahora tiene uno. Y ahí es donde termina mi historia y empieza nuestra vida. Si algo en esta historia te ha resonado, si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger a tu hijo, quiero que sepas que no estás sola, y que elegirte a ti misma no es egoísta. Es lo más valiente que harás jamás. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho, y deja un comentario. ¿Qué habrías hecho tú en esa fiesta? Hay otra historia esperándote en la descripción. Nos vemos allí.